Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes, estimada comunidad Comay, y de estos viernes de voces matizadas. Hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad. Hemos cotorreado ya un rato y la finalidad es de poder acercar con ustedes una plática bastante interesante el día de hoy sobre la presentación del libro de mi amigo, el facilitador, ¿no?, en temas de métodos adecuados para la solución de controversias en materia penal, maestro Josué Alain, ¿no? Él es autor de un libro del que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes prácticamente este libro recién salidito del horno, ¿no? Y pues nos va a dar muchísimo gusto, Josué, que nos puedas decir de qué trata este libro, que nos puedas comentar, ¿verdad?, algunas preguntitas que seguramente tienes la respuesta para darnos esta respuesta, en fin. Y antes de comenzar, me gustaría que pues te presentes, que la gente también te conozca, que nos digas parte de tu trayectoria, simplemente un minutito que nos puedas resumir para que la gente conozca al autor de esta hermosa obra, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, comentada por Josué Ferrer Rodríguez. Entonces, adelante, mi estimado Josué, cuéntanos un poquito sobre de ti para que la audiencia también te pueda conocer. Gracias, mi estimado Rafa, gracias por la invitación, por invitarme a tu casa, Comae. Y bueno, no sé si tenga yo todas las respuestas, pero trataré de decirlas, y si no las sé, siempre le comento a mis alumnos, si algo no sé, se los voy a decir. Claro. No la sé, esa pregunta no la sé responder, pero podemos hacer algo para contestarla todos juntos, ¿no? Gracias por la invitación, Rafa. La verdad es que traíamos ya rato, ¿no? Claro. Con las ganas de poder platicar Así y es, de así querer es. hacer algo, y pues qué mejor manera de empezar haciéndolo que con el libro. De hecho, es la primera presentación que hago. Te comentaba hace ratito, es la primera presentación. Y la que hago. primera en vivo que vamos a empezar a hacer, o sea, prácticamente Josué es nuestro padrino. Ah, perfecto. Que vamos a empezar nosotros a hacer. La finalidad de Voces Matizadas es estar invitando a un amigo, colega, ya sea en línea o presencial, que nos acerque un tema de interés, y pues por supuesto que nos puedan hablar de hoy. Para nosotros es un honor también que seamos los primeros a los cuales te presentas para hablar de este hermoso libro. Así que cuéntanos un poquito, ¿no?, de qué haces, a qué te dedicas, para que podamos entrar, ¿no?, Claro de lleno a la sí, charla. amigo. Claro que sí. Y qué mejor que en Oaxaca estamos. Es correcto, ¿no? Oaxaqueños. ¿Eres oaxaqueño, verdad? 100%. Claro que sí. La tierra de la guelaguetza, ¿no? Perfecto. Exactamente. Que ya se viene aquí a la vuelta de la esquina. El mezcal. El mezcal, el chapulín, el chocolate, la fiesta, todo. Pues sí, así es, Rafa. Pues, ¿qué te puedo decir? Estuve, así como una pequeña reseña de mi trayectoria. Soy abogado, egresado de la Universidad Regional aquí del Sureste, aquí del estado de Oaxaca, de la generación 2006-2011. Yo egreso de la universidad en el 2011 y, como todo joven abogado buscando un futuro prometedor afuera, que es un poco difícil, ¿no? Creo que desde hace años salir de la universidad y buscar un lugar donde puedas colocarte, pues es un poquito complicado, ¿no? Así es. Pero ahí estuvimos litigando un poco. Estuve litigando un tiempo, siempre me ha gustado el litigio, sobre todo porque he sido una de las personas que no es que tenga problema con la autoridad o en seguir las reglas, pero a veces soy una persona que le gusta decir lo que no le parece correcto, lo que no le parece bien. No de mala manera, sino simplemente decirlo de manera, creo que más asertiva, muy educada, asertiva, ¿no? educada, y decir, ¿sabes qué? Considero que esto puede cambiarse. Y por eso decidí litigar. Por necesidades de la vida, tuve que entrar a trabajar a instituciones, necesidades, y hoy lo veo como una buena enseñanza de vida profesional, sobre todo porque estuve trabajando en instituciones, estuve trabajando para gobierno, y en el 2015 es cuando caigo en la fiscalía. Es cuando entro a fiscalía como mediador. Anteriormente no había como tanto el título de facilitador, sino más que nada mediador, tanto a nivel fiscalía como a nivel tribunal.
y ahí es donde empiezo a trabajar. Pero fíjate que es curioso porque anteriormente cuando estaba yo litigando, siempre tuve un descontento, fíjate, con las autoridades. Estuve haciendo prácticas en juzgados penales aquí en Oaxaca durante mi tiempo de estudio en la universidad. Y había cosas que no me parecían, ¿no? Creo que es algo que siempre he traído, como que esa lucha constante con la injusticia, con la falta de ética, con la falta de, o incluso con el abuso. Claro. Soy una persona que a veces, si alguien me pregunta cuál es tu mayor defecto, soy muy intolerante a veces. Soy muy intolerante con ese tipo de cuestiones que se me hacen muy injustas o que se me hacen muy abusivas, o de personas que abusan de otras por su estado de necesidad, por ignorancia o por indulgencia, ¿no? Entonces, siempre me he inclinado más por ese lado de querer ayudar a la gente a mejorar o ayudarlo de cualquier manera, ¿no? Incluso en la universidad me di cuenta de que todo el derecho penal en la universidad que nos enseñaron iba enfocado a defender al imputado, ¿no? Siempre al imputado. El derecho penal te lo enseñan, teoría del delito, delitos en particular, el derecho penal en general, todo es enfocado al imputado, enfocado al ofensor. Entonces ahí fue cuando a mí me empezaba a surgir la duda de, bueno, ¿y dónde queda la víctima? ¿No? ¿Dónde queda la parte que es la que más resiente el daño del delito directamente? Así es. Y decían, la respuesta siempre ha sido, pues para eso está el Ministerio Público, ¿no? Como representante de la sociedad. Así es. Y decía, y estando en el juzgado penal, sí estaba la figura, sí existe la institución del Ministerio Público, pero creo que le hacía falta, desde mi punto de vista le hacía falta, tal vez como inexperto en ese momento, yo decía, creo que no va, no me termina de convencer, ¿sabes? Como que esas partes que dices, creo que le falta un poquito como para que me termine de convencer, ¿no? Entonces, ahí me fui enfocando mucho al tema de víctima, empecé a estudiar, digo, en la carrera nunca llevamos victimología. Es correcto. Nunca llevamos una materia que se llama derecho victimal, es más, hoy en día ni una, creo, no sé, desconozco, pero en Oaxaca no conozco una universidad que tenga una materia de derecho victimal, que es muy importante. Creo que ahorita a estas alturas, con el tema de derechos humanos, con el tema de el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mercantil, materia laboral, ¿dónde queda la parte que es más vulnerable? Claro. ¿No? Entonces, me empecé a enfocar mucho en eso, empecé a estudiar por mi cuenta lo que es derecho victimal. De hecho, mi tesis para titularme de la universidad la hice en ese tema, en derecho victimal. Básicamente el tema central de mi tesis fue una reforma al artículo 20, al apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está enfocado a los derechos de la víctima, pero trataba yo de ampliar en mi tesis como propuesta más protección enfocado a algo más humanístico, vamos, ¿no? Entonces, ese fue el enfoque más que nada de mi tesis. Hace poco vi mi tesis, fíjate, que me la encontré guardada. Estuve esculcando algunos libros que tenía yo, porque estoy dando clases, entonces dije, bueno, a ver, voy a sacar material que me pueda servir para dar clases, y encontré mi tesis. Y me puse a revisar mi tesis, y precisamente, no me acordaba, pero curiosamente viene un capítulo bastante denso que hice de justicia restaurativa. Entonces dije, bueno, a lo mejor era que ya venía para allá mi camino, ¿no? Ya mi sendero, mi destino ya estaba ahí, dije. Y fue padre, ¿no? Fue padre reencontrarme con esas palabras que yo hice, que yo escribí en su momento. Y dije, bueno. Entonces, yo saliendo de la universidad, decido tocar puertas. Estaba yo litigando, recuerdo. Estaba yo litigando más que nada materia administrativa y amparo. El amparo es otra de las materias que más me apasiona, es muy bonito el amparo. Y aquí en Oaxaca aprendí muy bien amparo con el maestro José Zárate Aquino, que está en Libres. Estuve con él un tiempecito. Muy buen abogado, de verdad. Uno de los mejores amparos que he aprendido a hacer fueron con él. Entonces, era muy bonita esa materia. Pero había como que yo sentía que algo me faltaba. No sé si te ha pasado de repente que dices, híjole, es que aquí como que siento que algo me falta, tal vez necesito otro paso, ¿no? Y de repente, esta es una anécdota real, llegan al despacho un asunto, precisamente una invitación del Centro de Justicia Alternativa,
del Centro de Justicia Restaurativa, se llamaba anteriormente, me parece, de la Fiscalía. Y el abogado Zárate me dice, José, llegó este citatorio, el cliente quiere saber de qué se trata, ve a ver, ¿no? Fui a Fiscalía, llegué, busqué el Centro de Justicia Restaurativa, no sabía yo dónde estaba, allí en Ciudad Judicial, y ya, llegué, encontré. Y fueron esos momentos que dices, también no sé si te ha pasado, Rafa, pero llegas a un lugar o conoces a alguien y dices, quiero conocer a esa persona o quiero estar en este lugar. Así es. ¿No? Y como por arte de magia, por la razón que sea, yo dije, como que algo me llama de este lugar, como que algo me llama de este sitio, dije. Entonces llegué, fui a checar lo del asunto, me dieron información, bla, 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 y se fue, y se acabó, ¿no? Entonces, saliendo de ahí, me pongo a investigar. No conocía yo el Centro de Justicia Alternativa, sabía que en tribunal había uno, pero no en fiscalía. Entonces me pongo a investigar del tema. E investigando, dije, bueno, quiero entrar ahí, quiero estar ahí, dije, ¿no? Fui, me acerqué, llevé mi currículum. En un principio no me dieron la oportunidad, pero pasaron, creo que 2 años más, y me dijeron, me hablaron de repente, y porque volví a ir, y yo dije, ahí es donde yo quiero estar, dije, claro. ¿No? Entonces volví a ir, volví a tocar la puerta, y afortunadamente me dieron la oportunidad de estar, ¿no? En ese momento recuerdo estaba la maestra Marta Contreras como directora del Centro de Justicia Restaurativa y de la Fiscalía, y me entrevistó, estuvimos platicando. Creo que siempre he sido muy concreto con lo que he querido. Entonces ella me dijo, bueno, adelante, pásale. Me dio la oportunidad de estar ahí. Estuve como mediador, te digo, un tiempo, hasta después cuando se empezaron a formar como que los nombramientos de facilitador derivado de la ley, ¿no? Derivado de la ley nacional que ya se había publicado en diciembre del 2014. Yo te estoy hablando de que yo entré a Fiscalía en diciembre del 2015, okay, en el área de justicia restaurativa. Tampoco conocía de la ley, no la había yo tomado como que esa importancia, porque es tema nuevo, Rafa, tú sabes, ¿no? Si apenas había salido la ley, oye, estamos a casi 9 años de que se publicó, es un tema que todavía está muy, muy angosto. Poco explorado. Muy poco, ¿no? Explorado, exactamente. Entonces yo entro a Fiscalía como mediador, después se hacen los títulos, porque nombramientos como tal no hay en Fiscalía, de facilitador, pero precisamente por el enfoque que tiene la ley, porque es pura materia penal, tú sabes, ¿no? Entonces, anteriormente en Fiscalía, como tribunal, sí veíamos materia mercantil, materia familiar, materia laboral, materia civil, de todas las materias veíamos. Todo conflicto que llegaba el vecino, porque el vecino me está molestando porque no le baja su música, lo atendíamos, ¿no? Así es. Derivado de la ley, ya tomándolo más en serio la Fiscalía, digo, ¿sabes qué? Ahora vamos a tomar puro penal, porque eso nos indica la ley, y a eso nos vamos a abocar, ¿no? Y ahí fue donde se empezaron a dar los nombramientos de facilitadores de acuerdo a la ley, ¿no? Excelente, excelente, excelente. Entonces, de ahí empezamos, bueno, como toda persona que ha trabajado en Fiscalía, le ha tocado salir en algún momento, me imagino, y te van asignando regiones, ¿no? Estuve en Guajuapan, estuve en Nochixtlán, que fueron los 2 únicos lugares que estuve, pero de ahí vas a otros lados, ¿no? A cubrir vacaciones y cosas así. Pero fueron los únicos 2 lados en que estuve. Entonces, estando en una región, estás tú solo prácticamente. Así es. Porque no está la dirección, no están otros facilitadores, estás tú nada más, estás a cargo de la unidad de justicia alternativa. Y pues me empecé a dar cuenta de cosas que a lo mejor vuelvo a lo mismo. Siempre he tenido ese ímpetu, esa esencia de pelearme mucho con lo injusto, ¿no? Con querer hacer las cosas de una manera más humana, sobre todo. Creo que esa sería la palabra, una manera más humana. Y empezaba yo a chocar mucho con el sistema. Era el sistema. A pesar de la reforma, si antes no me gustaba el sistema tradicional, inquisitivo que existía, ahorita con la reforma de juicios orales que se dio desde 2008 y a partir de ahí se desprenden una rama de cosas nuevas, dentro de ellas la Ley Nacional de Mecanismos y sobre todo la mediación, la justicia restaurativa. Entonces es ahí donde me empiezo a chocar con el sistema de que, ¿sabes qué? Es que no se están haciendo las cosas como son o como deberían de ser, ¿no? Porque para esto te estoy hablando, ya había yo tomado cursos con Fiscalía, con Tribunal,
ya habíamos tomado cursos de justicia restaurativa, cursos de adolescentes, me especialicé, estando en fiscalía me especialicé en adolescentes también, que es otro proceso muy, muy distinto a llevarlo con adultos. Entonces, ya de esto te estoy hablando ya para el 2017, es cuando digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Pelearme con el sistema es difícil, porque estoy aquí solo, ¿no? Es correcto. Tienes ministerios públicos y tienes agentes de investigación que no te vas a poner a pelear con ellos. ¿Por qué? Porque están en la misma casa, ¿no? Entonces, es como pelearte con tu familia. Entonces, no tiene caso porque no vas a llegar a ningún lado. Entonces, se me ocurre la idea. Dije, voy a estudiar la ley. Me puse a estudiar la ley. Primero, me puse a analizarla sobre todo, haciendo una comparativa incluso con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de repente empecé a escribir, de la nada, como que ideas que me venían, cosas que iba yo comparando, lecturas que iba yo haciendo de otros temas. Empezaba yo a escribir solito. Y de repente se me ocurrió la idea, ¿por qué no lo llevo a la ley? O sea, lo que voy comentando en una hoja normal, incluso ocupaba yo hojas recicladas para escribir, porque ni siquiera escribía yo en la computadora. Soy de la escuela tradicionalista, de que me gusta más escribir a mano. Empezaba yo a escribir y dije, bueno, ¿por qué no lo llevo a la ley? Todos los comentarios que empezaba yo a hacer, dije, los voy a transmitir, los voy a llevar agregando a la ley, pero sin la idea incluso de hacer un libro. Y ya hasta después, como por finales del 2017, si mal no recuerdo, dije, bueno, creo que tengo bastantito material como para irlo adecuando, irlo agregando a cada uno de los artículos, porque las notas que yo tenía eran un revoltijo. O sea, eran notas ni siquiera de los artículos, ni siquiera de la ley, a veces eran notas de otros temas. Y yo dije, bueno, lo voy a llevar a la ley. Lo empecé a transmitir, empecé a leer la ley nuevamente y empecé a hacer comentarios a cada uno de los artículos, ¿no? Y ahí es donde se me ocurre la idea, dije, bueno, si sale, voy a publicar un libro de esto. Ok. ¿No? Fíjate que una vez de lo que ya nos comenta y cómo nos empieza a llevar el autor desde quién es, ¿no? Hasta empezar ya a hablar un poquito en materia de cómo es que nace la idea, ¿no? La idea de escribir este libro que hoy Josué nos hace el favor de compartir, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Pero fíjense algo bastante interesante, y con lo que Josué nos indica a nosotros, me gustaría hacerte, Josué, la primera pregunta. Claro. ¿Qué es lo que detecta Josué? Porque si bien es cierto, escucho que nace la inquietud de querer escribir un libro a través de las vivencias que va teniendo Josué, desde cómo llegas tú a fiscalía, cómo llega a través de un citatorio, ¿no? Las famosas invitaciones, ¿no? Y de ahí se va derivando a modo de que tú dices, pues, de aquí soy. Y fíjate, me hace recordar lo que me pasó a mí en el 2015, ¿no? Curso básico de mediación, dices, pues yo de aquí soy, ¿no? Esto es lo mío, ¿no? ¿Por qué? Porque vas viendo al fin del día que no todo va a ser litigio, que no todo debe de ser litigio. Claro. Se nos ha dicho los grandes pues referentes, ¿no? En temas de justicia restaurativa, de justicia alternativa, ni la mediación, ni la conciliación, ni la justicia restaurativa va a ser la panacea del todo, ¿verdad? Claro. Eso lo entendemos perfectamente, y esto creo que Josué, al igual que un servidor, no estamos peleados y jamás hemos dicho que esto va a venir a sustituir el sistema o el organismo jurisdiccional, que en este caso tiene que ser la fiscalía. Claro. Sin embargo, Josué menciona y dice, a ver, empiezo a tomar referencias de escribir, lo empiezo a hacer en hojitas, ¿no? Que a lo mejor había un desorden, pero conforme se me venía la idea, porque no tenía yo en un primer momento ni siquiera la intención de escribir el libro, ¿no? Exacto. Ahora bien, ¿qué es lo que detectas tú, ahora sí ya con el libro en mano, ¿no? Porque precisamente de eso hablábamos hace un momento. A veces es bien padre, vemos el resultado, pero atrás hay un proceso, que era lo que hablábamos ahorita. Y Josué ya nos contó parte de ese proceso.
Pero, ¿qué es lo que consideró Josué? ¿A qué necesidad atacar? ¿No? Sobre todo en esta investigación, porque me queda claro que es una investigación y que seguramente, Josué, voy a tener el gusto de leerlo y de aprender de ti. Pero me gustaría saber, ¿qué es lo que Josué buscó atender una vez de que ya empezaron las ideas más claras, de que ya ahora sí quedó la idea de que quiero escribir un libro? ¿Qué es lo que detectaste tú? Lo que te decía ahorita, posiblemente con los abogados, posiblemente con los mismos jueces, que es algo que nos hemos topado, sobre todo con agentes del Ministerio Público, a veces un poco renuentes, por no decir mucho, en estos temas. ¿Qué es lo que viste, amigo? ¿Qué es lo que buscas satisfacer, atender como una necesidad primordial para que los que se dedican tanto al litigio, operadores del sistema, estudiantes de derecho, puedan aprender de esta obra que tú hoy pues nos acercas? Claro, y muy buena pregunta, Rafa, porque precisamente vivimos en una cultura, en una sociedad acostumbrada al castigo. Estamos muy acostumbrados ante que cualquier ofensa tienes que castigar, ¿no? En casa, desde que somos niños, desde que son niños. Haces algo mal, rompes algo mal, castigo, golpes, ¿no? Pegar. En caso de delitos, cárcel, mándalo a la cárcel. Y ya en la cuestión laboral, yo me encontré con muchas víctimas y a la fecha siguen existiendo que dicen, es que la cárcel ni siquiera me ha dado la tranquilidad, ¿no? El hecho de ver a la persona que me agredió o que agredió a mi familiar, a mi hija, a alguien cercano, ni siquiera el que lo hayan condenado a una sentencia de ponle los años que tú quieras, eso no me da la tranquilidad que yo estaba buscando, ¿no? Y es que estamos muy acostumbrados a eso, sin saber o sin tener la conciencia de que en realidad eso no nos va a llevar a nada. Entonces, ¿qué busco o qué trato de... ¿Cuál fue la finalidad o cuál es el fin último del libro? Darle claridad precisamente, porque si bien es cierto que mis comentarios, más bien, si bien es cierto que me estoy basando en la ley, lo que trato de hacer en cada uno de los comentarios, que te digo, son, bueno, no he visto 300, son 326 páginas, ¿no? Si le quitamos el tema de la ley, que la ley es muy pequeña en realidad, no es muy, muy chiquita, estamos hablando de 300 páginas de puro contenido, ¿no? Entonces, lo que yo busco en cada comentario, de hecho, es darle claridad, sí a la ley, pero desde un enfoque más humanista, desde un enfoque más que lo pueda leer cualquiera. Incluso la lectura no uso ni tecnicismos y si los uso los trato de evitar lo más que puedo. Hay cuadros, pongo ejemplos, pongo muchos ejemplos, casos prácticos, evidentemente cuidando la confidencialidad que rige los mecanismos alternativos. Cambié nombres, cambié hechos, cambié todo, cambié muchas cosas, pero en esencia pongo ejemplos que fueron pasando en la realidad y que pasan, ¿eh? Pongo ejemplos de lesiones encuentras en todos lados, ¿no? En cualquier lado, aquí afuera ves a alguien, ya se está peleando, ¿qué vas? Denúncialo. ¿A dónde lo van a llevar? A mediación o a conciliación. Entonces, son casos que suelen pasar y que a veces la gente que no conoce o que no es abogado, vamos, o incluso los estudiantes, que bien lo dijiste, fíjate que no lo pensé al principio, pero sí al final dije lo voy a enfocar a los estudiantes, ¿no? Enfocándolo a los estudiantes, ¿por qué? Porque ellos son los que vienen con estos temas. Ellos son los que tienen que aprender y tienen que aprender a cambiar esta perspectiva de decir, ¿sabes qué? Dejemos a un lado el castigo, dejemos a un lado, y como bien lo dices, no es que estemos peleados con el juicio. Evidentemente esto no viene a suplir a los jueces, evidentemente esto no viene a suplir al sistema de justicia, porque evidentemente el Estado tiene que intervenir ante causas que son más graves y tiene que echar mano de ello. ¿Estamos limitados como mediadores, como facilitadores? Sí, obviamente, porque un homicidio doloso no lo vamos a llevar a través de una mediación. Eso lo sabemos, ¿no? Creo que sería, jurídicamente sería absurdo, no podemos, la ley no llega a ese nivel todavía, pero humanísticamente o desde el lado más humano sí lo podemos hacer
incluso en etapa de ejecución de sentencia, ¿no? Que la Ley Nacional de Ejecución ya contempla exclusivamente el uso de círculos de justicia restaurativa, bajo el principio de justicia restaurativa, para llevar ese tipo de asuntos ya más dolosos, más graves, ¿no? Claro. Y el cambio, el enfoque es distinto, porque el Estado ya intervino, ya participó, ya hizo su función, ya tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, que tan es así llegó a una sentencia. Incluso hago una distinción, que creo que es algo de lo que más destaco en el libro, es acerca de cómo funciona la justicia tradicional o la justicia jurisdiccional comparado con la justicia restaurativa, vamos, ¿no? Tú sabes, la justicia jurisdiccional es totalmente vertical. Es correcto. O sea, hay un ofensor, primero, hay una víctima, que la dejan hasta abajo. Hay un ofensor, está el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿quién es el que representa a la víctima o a la sociedad? Estando el Ministerio Público, está el defensor, que es el que representa al imputado, ¿no? O al ofensor. Y después del defensor está el juez, o los jueces, ¿no? En este caso, juicios orales. Entonces, de esa manera tan vertical es cómo funciona el sistema. Y si te das cuenta, en ningún lado entra la sociedad. Muchos dirán, ahí está el Ministerio Público. Él es el que representa a la sociedad y él es el que se encarga de velar, auxiliándose de la policía y todo esto para salvaguardar la seguridad de todas las personas, ¿no? Pero haciendo una comparativa con la justicia restaurativa o con mediación incluso, me voy a atrever a decir lo que también podemos aplicar mediación con un enfoque restaurativo, funciona totalmente horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está la autoridad, hay un Ministerio Público, a la víctima le das total protagonismo, que es lo importante a esto, y esto es con lo que siempre me peleé, fíjate. Ahorita que te comentaba yo, estando en el juzgado, nunca había la víctima, eran siempre los abogados, era siempre el Ministerio Público, si ellos otorgaban el perdón, y era nada más entre el abogado defensor y entre el Ministerio Público, y unas que otras veces las autoridades, ¿no? Entonces, en estos casos ya metes a la víctima directamente y le das un protagonismo como el que tiene Brad Pitt en todas sus películas, ¿no? Total. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Y esa es la horizontalidad con la que funcionan los mecanismos alternativos. Así es. ¿no? Porque no excluyes a nadie. Incluso en justicia restaurativa, incluyes a la comunidad. Así es. Incluyes a alguien que represente esa comunidad. ¿Por qué? Porque los efectos de un delito, el impacto que tiene, no es nada más para las personas, tú como víctima, yo como ofensor, sino también para los que nos rodean, ¿no? Sí. Entonces, he ahí la importancia y la distinción en cómo funcionan los mecanismos de manera horizontal comparado con la verticalidad, donde va excluyendo el sistema a muchas personas y las más importantes, la víctima y la comunidad, ¿no? Sí, fíjate, Josué, que ahorita que haces mención sobre el tema hablando de víctima, hace un año, 2 años aproximadamente, poco menos, yo tomaba precisamente un diplomado sobre temas de derechos humanos. Es completamente en el olvido, sí, ¿no? Totalmente. O sea, completamente en el olvido. Se empieza a evolucionar y hoy tú hablas de algo bien importante y resumiendo esta parte que tú dices, esta justicia lineal que es el sistema tradicional o este sistema de justicia punitivo, porque pues hay que decirlo como es, exacto. ¿no? Y la horizontalidad, ¿no? Que es donde buscamos. Fíjate que yo leí en una ocasión y seguramente si algún abogado o abogada está viendo esta transmisión completamente en vivo, yo recuerdo hace un par de semanas, nosotros aquí en el colectivo, siempre uno de los principios es primero, antes de irnos al litigio, va a ser el diálogo, siempre, ¿no? Y después de eso, fíjate que se dice, hoy en día no es mejor abogado el que más asuntos lleva a juicio, sino quien mejores soluciones le propone o le ofrece al cliente. Al cliente, ¿no? claro. Que es lo que hablas desde los jóvenes, que son los que se están formando, son los que están ahorita cocinándose para salir a un mundo exterior que ya no necesita más abogados que se sigan peleando en el tribunal, porque hay abogados que se toman los conflictos hasta de manera ya bien personal, ¿no? Cuando se les olvida
que ellos son hasta cierto punto también representantes de sus clientes, ¿no? Entonces, tú hablas de un protagonismo a través de la horizontalidad, de la justicia, porque una amiga, seguramente la conoces, la maestra Claudia Villavicencio, claro. Ella habla y dice, es que hacer justicia o con justicia restaurativa también es una forma de hacer justicia. Claro. Y exactamente, la justicia no está en nuestras manos, la justicia debe estar en manos del justiciable. Desgraciadamente a veces, sobre todo en conflictos del orden familiar, ¿no? Sí. Son donde se agarra el protagonismo, se olvida al menor. Los padres de familia empezamos a tomar ese protagonismo, dejo a un lado al principal, que es el niño, es el infante, es el menor, y entonces, sí, yo me olvido de todo y empiezo yo a agarrar precisamente esto, que precisamente justicia restaurativa, estos temas de conflictos del orden familiar, pues es un tema, yo diría, mandadito a hacer para empezar a trabajar estos temas, ¿no? Exactamente. Justicia restaurativa. Sí, ¿no? sí. Esto que tú hablas de la justicia, de la horizontalidad, y me queda claro que detectas esa necesidad, que acercas a las personas, sobre todo como tú lo comentas, un lenguaje sin tanto tecnicismo, porque es lo que, al fin del día, yo comparto contigo esa idea. El cliente, la persona, el usuario que busca al abogado, creo que el abogado debe de usar un lenguaje sencillo. Sencillo, exacto. Completamente sencillo para el cliente, porque estamos de acuerdo que no somos iguales, y lo digo con todo respeto en términos de conocimiento, porque se supone que la persona pues no conoce de derecho y por eso se acerca a consultar a un experto en derecho. Y imagínate, me sigues hablando en términos que desconozco, pues no, ¿dónde va a quedar la ayuda? Y tú atinadamente dices, bueno, busco hablar un lenguaje sencillo, ¿sí? Plano, Evitar, llano, ¿no? Quizás sí lo hago, sí, pero trato de evitar lo más posible. Ahora bien, una vez que cuéntanos, este libro está dividido en capítulos. ¿Cómo está seccionado tu libro, Josué? El libro consta de 2 partes. Okay. La primera parte contiene la ley en sus 134 artículos, y a cada uno de los artículos le hago un comentario, tanto a párrafos como fracciones, como incisos, como números, como todo. Lo voy dividiendo, lo voy seccionando también, mi comentario lo voy seccionando dependiendo del artículo que se trate, ¿no? El tanto de párrafos que tenga, voy haciendo comentario del primer párrafo, comentario del segundo párrafo, comentario de la primera fracción, comentario de la segunda fracción, salvo el glosario, que es el artículo tercero. Creo que incluso lo pongo ahí, creo que este artículo está por demás darle comentarios porque parece ser el glosario, ¿no? Claro. Sí trato de ampliar un poquito en los términos de requerido y de explicar esa parte, ¿no? Explicar esa parte. Correcto. Porque fíjate que otra de las cosas es que estando en fiscalía yo me di cuenta que la ley no es muy clara. Hay muchas cosas que son confusas, hay muchas lagunas, hay muchas situaciones que no, para uno como facilitador dice, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿No? O en qué momento aplico esto. Así es. Hay un artículo que dice que para que una persona que la detienen, estando privada de su libertad, es por la naturaleza de su delito, es susceptible a llevarlo a un mecanismo alternativo. El artículo dice que primero lo tienes que dejar en libertad. Y el Ministerio Público, no, espérate, ¿cómo lo voy a dejar? Si lo dejo en libertad se me va a ir, ¿no? Entonces, ahí hago una explicación de cómo podríamos manejar esta situación y de por qué es importante sacarlo primero y después, incluso me parece que hago 2 comentarios, ¿no? Como 2 figuras acerca de, una cosa es dejarlo en libertad física y otra cosa es dejarlo en libertad jurídica, ¿no? Hay una diferencia grande en esos 2 puntos, pero vamos, había muchas cosas que no me quedaban claras, por eso hago tan extensa esos comentarios, claro, a párrafo, a artículo, a fracción, a número y todo. Y bueno, esta es la primera parte, ¿no? Hago comentarios a la ley. Y la segunda parte es en cuanto a la suspensión condicional del proceso, porque ha habido un choque
ideas, de prácticas en cómo llegas a un plan de reparación para una suspensión condicional. Los jueces y los ministerios públicos, algunos, no todos, dicen, no, estos aquí déjalos. Déjalo que el Ministerio Público hable con el abogado defensor y que ellos se pongan de acuerdo. Ajá, ¿y dónde dejas a la víctima? Volvemos a lo mismo, la seguimos excluyendo. Es ¿verdad? correcto. Entonces, correcto. La situación es, si tienes la ley, si tienes la mediación, si tienes la conciliación, tal vez haya alguna exclusión de la justicia restaurativa para un plan de suspensión, que puede ser, pero es más aplicable incluso la ley y la mediación, lo explico ahí. ¿Por qué no los llevas a una mediación para una suspensión condicional? Para que ellos hagan su plan de reparación, ¿no? Al final de cuentas, el Código Nacional me dice que el juez es el que decidirá si sí es válido o no. Así es. ¿no? Así Entonces, es. llévalos a una mediación, a una conciliación, que la víctima y el ofensor lo dialoguen, lleguen a un acuerdo, levanten su plan ahí con el facilitador, se lo llevan al juez y el juez al final decidirá sí, estamos de acuerdo. Y a lo mejor el juez dice, ¿sabes qué? Y las condiciones a las que se tendrá que ajustar el ofensor son estas y estas y estas y estas. Porque a lo mejor el facilitador es una materia que tal vez no se pueda meter en las condiciones que establece el Código Nacional, pero a lo mejor sí en la forma en cómo se va a reparar el daño. Hablamos de una reparación integral y ese es otro tema que también menciono ahí, porque muchas veces como facilitador nos abocamos nada más a la reparación económica. Pero ¿dónde está la reparación? Quitaste la palabra. Eso ahorita precisamente eso, sí, eso que porque te quería preguntar. Siempre dejamos a un lado la reparación integral. ¿Dónde está la no compensación, la no repetición, la rehabilitación, todo lo que menciona la Ley General de Víctimas, ¿no? Incluso fíjate que el libro es prácticamente un pequeño manual de cómo hacer una mediación. En el artículo de donde se desarrolla una mediación, yo te explico cómo hacer incluso una introducción, cómo se desarrollan las etapas del proceso, hasta llegar a un acuerdo, el artículo del acuerdo reparatorio. Yo te pongo ahí cómo hacer ¿no? O sea, no estoy diciendo que mi palabra sea la verdad, pero es una idea de cómo, es una idea de cómo puedes hacer un acuerdo reparatorio incluso, ¿no? Pongo a detalle ahí cómo hacer uno. Entonces, pero bueno, la segunda parte es esa, el plan de reparación, porque hay una lucha constante ahí entre que jueces dicen no, el plan de reparación no lo llevan los facilitadores. Hay otros que son más accesibles y dicen, llévalo con el facilitador, ya tienes la puerta, ahí está el lugar, llévalo con el facilitador, que el facilitador nos ayude a celebrar el plan de reparación y las condiciones a lo mejor yo las pongo como juez, ¿no? Claro. Y nada más, a lo mejor las partes lo pueden proponer, no sé. Es parte de la flexibilidad, claro, de uno de los principios, de los mecanismos, la flexibilidad, ¿no? Y fíjate que creo que incluso como principio, y me atrevería a decirte, Josué, uno de los principios bastante importantes creo que no hay que descartar y que seguramente no tanto para nosotros, sino siempre para las partes, en este caso, ese principio de economía procesal. Exacto. ¿No? Sí, o sea, imagínate, o sea, ¿cuánto le vas a ahorrar? Yo siempre, al menos aquí en el colectivo, yo siempre le digo a las personas, a ver, tienes dos caminos, el corto y el largo. En el corto, mira, hay esto, ¿no? En el largo hay esto, va a haber piedritas, unas más pequeñas, otras más grandes, fáciles, difíciles, pero al fin del día vas a salir raspado de acá, ¿no? Aquí tú eres el protagonista de esto. Tú necesitas al fin del día esos abogados que también te motiven, te digan, ¿sabes qué? Esto es lo que yo te sugiero a ti, tómalo. Sin embargo, tú bien lo precisas y antes de que se me olvide decías, el tema de reparación integral. Ajá. Que haces mención de esto y también dices reparación del daño económica. Ajá. Creo que todos nos hemos topado con eso. Sí. Que la reparación del daño es, vámonos, ¿cuánto? No, 100,000 pesos, órale, y vámonos. Se acabó. ¿No? Se acabó. Oye, yo siempre le digo, oye, pero realmente sí se reparó. ¿Cómo fue? ¿Fue de manera total o de manera parcial? ¿Cómo fue esa reparación? No, pues es que a veces hay personas, pero eso ya no, estarías de acuerdo conmigo, ya no depende de nosotros como abogados, como facilitadores,
esta parte, sino al fin del día lo que aquí corresponde es, a ver, ¿sabes qué? Sí se reparó el daño, se reparó en atención a esto, ¿no? Pero a veces las personas pues iban por el dinero al fin del día, Sí, ¿no? ¿Por exacto. qué? Porque dicen, ¿sabes qué? A mí págame Sí, es lo que y quieren. vámonos. Sí. Pero algunas otras no, o sea, algunas otras sí quedan tocadas, algunas otras sí quedan lastimadas, ¿no? Pero a veces, ¿qué hace el abogado? Mira, ya te van a pagar, agarra el dinero y vámonos. Y págame a ¿no? mí, ¿no? Y pagan a mí, y el ofensor, pues, ¿sabes qué? Mira, pagando, ya te vas, que es lo que quiere, irse, ¿no? Y haces, me encantó ese comentario que hiciste, amigo, el tema de libertad, ¿no? El tema de esa libertad física y esa libertad jurídica de decirle, a ver, ¿sabes qué? Entendemos, creo, esa parte y seguramente hoy yo me voy con esa palabrita, si fuera como resonancia, Sí, ya sí. te lo digo de corazón, me voy con eso y yo me atrevería a decir, son palabras tuyas, de esa explicación tan concreta que haces. A ver, al fin del día, el abogado habla y sobre todo el Ministerio Público, perdón, antes que el abogado, el Ministerio Público, sabemos que está el Ministerio Público, está el juez de control, lo tiene que dar vista al juez de control, y tú dices, o sea, entra ahí esa controversia al fin del día de esas lagunas que están en la misma ley, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo? A ver, espérate, no lo puedo poner en libertad, pero entonces, ¿cómo va a llegar esa persona a sentarse y cómo vas a seguir, a tomar ella ese protagonismo? ¿Y cómo estaría entonces esa justicia horizontal? Exactamente. Seguimos, como dices, sí. que aunque aparezca en la ley, pero sí hay esa controversia, claro, porque se sigue dando esa justicia lineal, porque ¿no? Estás coaccionado, o sea, si tú estás en prisión y te llevan y te dices que robaste, pero por el monto te vas a un mecanismo, pero primero vete al mecanismo. Si quieres salir, lo que dice, no quiero, y quiero aclarar que no hablo mal de los ministerios públicos, pero es lo que pasa en la realidad. Si quieres salir, firma el acuerdo y paga, ¿no? Entonces, obviamente estás coaccionado. Así es. ¿Por qué? Porque estás forzado a decir sí voy, sí firmo, sí pago, ¿no? Entonces, esa situación es controversial porque, ¿qué haces? Así o sea, el Ministerio Público dice, no, ¿cómo lo voy a soltar? Se me va a ir, no te va a pagar. Y la víctima también por ese miedo va a decir, oye, pero ¿cómo lo vas a soltar? Se me va a ir, se va a ir, no me va a pagar, ¿no? Entonces, son temas que creo que, ¿sabes otro punto? Siempre he dicho que el libro no es una verdad absoluta. Así es. O sea, es una ventana. Quise abrir esa puerta para la gente, para los abogados. Estarás de acuerdo conmigo también en que hay abogados de que no están muy de acuerdo con el tema de los mecanismos. Así es. Están peleados, a lo mejor por desconocimiento, o a lo mejor por malas experiencias también. Me han tocado abogados, he platicado con ellos. No, dicen, ¿para qué? Los mecanismos no sirven, ambas van a platicar y no llegan a nada. Pero a veces son muchos factores, son muchos actores los que están en juego y creo que ese es parte de la idea de darles una puerta para que generen esa curiosidad, claro, y decir, a ver, ¿cómo está esto? Esto no me lo sabía tal vez, ¿no? O esto me lo sabía de diferente manera. Fíjate, amigo, que digo, y posiblemente aquí, a ver si no nos echamos enemigos, ¿no? Lo más seguro. Posiblemente. Y es pero parte fíjate, claro, o sea, al fin del día es parte de la crítica constructiva, ¿no? Fíjate, coincido completamente contigo esa parte. Tú sabes, ahorita, nosotros también como colectivo, pues somos centro evaluador y traemos el tema de la competencia en materia laboral, ¿no? El tema de las certificaciones en conciliación laboral. Y me ha tocado, ¿no? Que los abogados dicen las mismas palabras, hasta pareciera que a veces todos lo sacan de un mismo molde, ¿no? Exacto. No sirve, pero porque, no, el conciliador, fíjate, nos decía en una ocasión, fue uno de Durango, si no mal recuerdo, decía, es que el conciliador se quedó como vil espectador, se quedan nada más viendo y no intervienen, ¿no? Sí. No intervienen, y eso a nosotros como abogados hace que nos desesperemos, porque se supone que ellos son los expertos en la materia, son los que van a ayudar para que el conflicto se pueda solucionar. Exacto. Y lejos de abonar, y que creo que también debemos sobre todo los que están, porque te decía yo, este libro sin duda es a acercarse tanto al que conoce de la materia como del que apenas
está empezándose a empapar, Exacto. como del que de plano no tiene ni idea de qué se trata, pero yo creo que también como mediadores, como conciliadores, como facilitadores, como lo quieras ver, como en el área que te desempeñes, pero creo que también debe de haber ese sentido y sobre todo ese principio de ética profesional, ¿no? Exacto. A ver, ¿sabes qué? Honestamente carezco, no sé el tema, pero yo me meto a cursos. Fíjate, ahorita traemos precisamente algunos conciliadores que ellos dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero meterme y pagar de mi propio dinero porque, o sea, honestamente creo que sí me hace falta, ¿no? Sí. Me hace falta, y yo te mencionaba, incluso lo decías hace rato, el libro incluso está también enfocado a los mismos operadores del sistema, o sea, está para el público en general, ¿no? Para todo el sistema de justicia. Esto que hiciste, Josué, me queda claro que es un trabajo de años de investigación, ¿no? Sí. Y fíjate, ahorita en lo que me decías, veía yo editorial primera instancia, pero estoy seguro que va a venir no muy tarde la segunda edición, ¿no? O sea, porque una vez, platicaba yo hace rato con nuestro amigo Josué, una vez de que le agarramos el modo a escribir, o sea, decimos, sí, ya no paras. Ya no paras, exactamente, sí. ¿no? Yo le decía, seguramente, Josué, va a ser el primero de muchos libros y va a ser una de las primeras, de muchas veces que te vamos a tener aquí en este espacio, donde la finalidad de Voces Matizadas es eso, es empezar a acercar temas de interés jurídicos enfocados a distintas materias. Nosotros como colectivo es lo que buscamos también, acercar temas de interés, temas que vengan a acercarle a los justiciables, a los operadores del sistema, a los abogados litigantes, estudiantes, estos temas que creo que no son nuevos, porque muchos, curso en el nuevo sistema fulano, no es nuevo, ya siempre hemos dicho, esto es tan antiguo como la existencia del hombre en la tierra, dice Violeta Maltos, ¿no? Razón. En tema de justicia restaurativa. Y creo que nosotros, al igual que Josué, y Josué lo dice atinadamente, esto no viene a solucionar el hilo, o sea, nosotros no hemos descubierto el hilo negro, ¿no? Esto es como tema yo creo, de poder ir avanzando un poquito, Josué, tema de la justicia restaurativa, de dónde nace, ¿no? Entonces tú perfectamente, si nos puedes hablar un poquito de dónde nacen las personas que están escuchándonos, viéndonos, de dónde nace. Esto nace al fin del día de las mismas, de la misma sociedad, nace de las mismas culturas aborígenes, de esas mismas culturas tradicionales, de esas mismas, que es cierto, viene de sistema anglosajón, ¿no? Pero yo creo que sobre todo Latinoamérica tenemos mucho que hacer. Bastante. Por el sistema, sobre todo la cultura, la idiosincrasia que nosotros tenemos, ¿no? Sí. El mexicano dice, me hiciste una, y ahí te van dos, ¿no? Entonces, sí. Exactamente. Sí, todavía se aplica la ley del talión, ¿no? Es correcto. O por ojo. Pero fíjate que, híjole, es que a veces me da como un poco de, ¿cómo llamarlo? Un poco de nostalgia, porque, como bien lo dices, estos no son temas nuevos. Sí. Tienes mucha razón cuando dices que esto tiene desde la existencia del ser humano, es correcto, ¿no? Desde que empezamos a emitir las primeras palabras, las primeras lenguas. Nuestro lenguaje está caracterizado por eso, por expresarnos a través de la palabra. Entonces, sin embargo, estamos acostumbrados y creo que también es algo natural, porque no podemos difícilmente, incluso nosotros que conocemos el tema, nosotros que aprendemos, vamos a cursos de cómo gestionar emociones, técnicas de comunicación, habilidades comunicativas, sociales, incluso uno que lo sabe, cuando estás encabronado, es difícil llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es parte de nuestra naturaleza. Y no quiere decir que esté mal. Es una forma, simplemente creo que es una forma, una mentada de madre, es una forma de expresarte. Mal expresada tal vez, pero es una forma de expresarnos porque a lo mejor en el momento no sabemos cómo hacerlo o porque nadie nos ha enseñado cómo gestionar esa parte. Fíjate, amigo, ¿no? Perdón,
Yo escuchaba hace un par de semanas, decía una psicóloga, creo que una de las principales materias que también se debería ya de hablar en las universidades, cualquier carrera, inteligencia emocional. Y incluso yo me iría muchísimo atrás, desde kinder, Claro, desde primaria. Claro. Ya ahorita es elemental. Claro. Vemos una sociedad, nosotros vivimos una sociedad tan represiva, todos reprimimos, nada nos gusta, a veces a nosotros nada nos afecta, ¿no? Y empezamos a hacer en Facebook, ¿no? A veces es algo muy normal ya, ¿no? De que a veces todos dan su punto de vista, todos son especialistas, Ándale. todos opinan, sin embargo, las historias son distintas, ¿no? O Exacto. sea, a veces nos molesta ver la actitud, fíjate, y obviamente sin salirnos de lo de tu libro, yo escuchaba el día de ayer yendo a fiscalía una historia de una señora, y esto es real, o sea, esta señora decía, desde los 6 años me voy a un orfanato. Mi mamá me golpeaba, mi papá no le importé yo, y yo soy así por cómo me descuidaron. O sea, una niña de 6 años aprender a ser autosuficiente, a esa edad, decía ella, yo creo que todavía la mamá, el papá, los que tenemos hijos, pues procuras todavía, ¿no? De procurar a tu hijo, de acercarle. Imagínate, mi mente se trasladaba a eso, sobre todo yo tengo un hijo, tú tienes a tu niña, claro, me parece, y los que tenemos esta fortuna de ser papás, ¿no? Creo que hasta ese momento, cuando tú tienes un hijo, experimentas todo ese amor de padre y dices, pues por mi hijo yo claro, daría la vida, ¿no? Entonces, pero también cómo hay padres, una sociedad que se olvida, y hablábamos de reparación del daño ahorita, estos temas, si nos fuéramos, por ejemplo, el tema de lo del monstruo de la persona que era de acá de Oaxaca, que cuántas mujeres no privó de la vida, imagínate, o sea, tiene una historia, y es ahí donde entra precisamente el tema de la comunidad, porque nos pegó aquí en Oaxaca. No sé si tú te llegaste a enterar o escuchaste del asunto de la persona que mata a su esposa. El señor era taquero y traía los dientes de la mujer en la bolsa. O sea, la comunidad, por supuesto, que también sale afectada, ¿no? Por supuesto. Entonces es ahí donde se habla de la reparación del daño, ¿no? Sí. Y que seguramente es un tema para mucho más hablar de reparación del daño, no solamente se quedaría en 1 o 2 hojas, sino en mucho material, ¿no? Mucho que hablar de eso, porque al final, hoy en día, incluso hablar de mediación, como que todavía no entra en el conglomerado social muchas veces, incluso en el mundo jurídico, ¿no? Muy pocos son los abogados que le apuestan a los mecanismos, y otros no tanto. Te decía, a lo mejor por malas experiencias, por desconocimiento, por muchas razones, ¿no? Que, fíjate que me gustaría mucho, hago una invitación aquí al público, por supuesto. A un abogado, porque a mí me interesaría mucho platicar con un abogado, pero bien, o sea, tener una conversación sana, sin pelear, sin entrar a discusión, escuchar las razones de por qué no cree en los mecanismos o cuál considera que son los puntos muy débiles, porque los tiene, porque sin duda los tiene. Claro. Yo los he encontrado y los tiene, claro, y de eso no estoy peleado con eso. Pero un abogado que me diga bien, o sea, ¿sabes qué? Creo que los mecanismos no van a funcionar, o a lo mejor van a funcionar en 10,000 años, no sé, pero algo bien sustentado. Entonces es una invitación para algún abogado que quiera dialogar, tener una charla conmigo, porque me ha interesado mucho saber, pero argumentos bien razonables, porque me ha tocado, te digo, platicar con abogados que dicen, no sirven, no me funciona, claro, y X denostan, ¿no? Exactamente, ya sabes cómo es el tema, ¿no? Entonces, y hablar de eso hoy en día sigue siendo hasta como tabú. Hablar de justicia restaurativa son otros niveles que a lo mejor ni nosotros que lo sabemos estamos preparados para eso.
¿sí? Creo perdón, Josué, creo que pudiéramos incluso a las personas que nos ven, tenemos 2 ejemplos en YouTube, ¿no? Cita con un asesino, ese Okay. video tan Sí, que pesa realmente cuando tú lo ves, sí. y ese de Quemando Puentes. Entonces, Ajá. ahí te das cuenta, ¿no? Que efectivamente la justicia restaurativa, yo siempre lo he dicho, la justicia restaurativa, sabiéndola aplicar, que la aplique un experto en la materia, por supuesto que va a dar resultado, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea, el tema de este video de cita con un asesino no se dio en un mes, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Son años. Para que, fueron años precisamente. Sí, son para procesos de preparación es correcto, muy ¿no? tardados, O sea, llevan mucho tiempo. Y yo creo que también es parte de una cultura, porque te digo, como latinoamericanos estamos acostumbrados al castigo, y hoy vivimos en una hiperaceleración de que queremos todo ya, o sea, queremos que todo se resuelva inmediatamente. así es. Y nadie tiene paciencia. Hoy en día, muy poca gente tiene paciencia para escuchar al otro. Muy poca gente tiene paciencia para escuchar a su pareja, para escuchar a sus hijos, para sentarse a dialogar con alguien de un conflicto, ¿eh? Así Porque es. nos podemos sentar a platicar con cualquiera de lo que sea, pero platicar de un conflicto es muy difícil. Sí. Incluso en casa es muy, muy difícil. Claro. Y mucha gente no lo hace porque pues creo que hacen falta, precisamente para eso es también la difusión, ¿no? Así La es. difusión del libro, del tema, tú que has estado dando cursos. Y fíjate que yo apenas abrí mi despacho con esa finalidad también de llevar procesos de mediación. Aquí en Oaxaca, recientemente tengo un mes que lo abrí. Invitar a la gente para que se acerque, Claro. ¿no? Al final de cuentas, la decisión es de ellos. Claro. Hace poco llegó una señora conmigo que tiene un conflicto familiar, herencia, ya sabes, típico, que el abogado le recomendó, cambia todo tu nombre. Fue, la señora lo hizo, al rato los otros herederos saltaron y se generó el conflicto. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? Si tal vez no hubiera cambiado las cosas a su nombre, Claro. de mala manera, Claro. no hubiera habido ese conflicto, pero se generó el conflicto. Ahora soluciónalo. Y hoy en día es muy difícil llevarlo. Fíjate, amigo, y para poder ir cerrando yo honestamente no quisiera que acabara, pero también tenemos que ponerle, claro. ¿verdad? un tiempo. Algo que yo sobre todo en cursos que he tenido la dicha de participar, algo que, como decías tú, y a los abogados te enseñan teoría del delito, yo los he señalado en los cursos. A ver, levante la mano. ¿Quién de ustedes conoce teoría del conflicto? Nadie. Sí. ¿Quién de ustedes conoce teoría del delito? Todos, ¿no? Exacto. Ahora, ¿a partir de qué semestre nos empiezan a dar teoría o a hablar de delito? Pues empiézale desde quinto semestre, si quieres, cuarto semestre, porque empieza ese libro tan famoso de José Ovalle Favela, claro. Teoría General del Proceso. Y desde que empiezas con Teoría General del Proceso, párale de contar, porque todo va a ser procesal, todo, ¿no? Pero oye, ¿y en qué momento nos hablan? Teoría del conflicto, identificar el conflicto, tipos de conflicto, modelos para temas de solución de conflicto. ¿En qué momento nos hablan de un instrumento para conocer los roles que asumimos nosotros mismos? O sea, nunca. Exacto. ¿Nosotros por qué lo sabemos? Porque nos gusta el tema, porque le apostamos a la mediación y decimos yo me meto. Pero fíjate que hay una abogada que se metió con nosotros a un diplomado, ya va a ser un año, y me gustó este término que ella le empezó a dar. Se llama Vanessa Parra, lo digo así, porque me gustó mucho el término que ella se empezó a autonombrar, pero fue bastante creativa y se me hace que es una abogada joven, pero aparte de eso bastante, es muy congruente con al menos lo que yo he podido ver, con lo que dice y con lo que hace. ¿Sabes cuál fue el término que ella se empezó a poner? Abogada consciente. Porque dice, primero tengo que empezar yo a hacer conciencia y enseñarle a mis clientes a que sean conscientes de que el juicio posiblemente los lleve a la ruina y a la desgracia. Ese video del doctor Otón, ¿no? Del cerro del expediente familiar, ¿no? Y cómo terminó la familia. Sí. Entonces, yo creo que estos temas dan para mucho más. Este libro, Josué, que tú haces, de verdad te felicito. Gracias, de todo corazón te lo digo. Me encanta a mí ver que a mis amigos les vaya bien, de verdad. Nunca he envidiado nada y espero en Dios nunca hacerlo. A mí me gusta
ver que a mis amigos les va bien, porque si a ellos les va bien, ¿no? O sea, yo no me voy a detener a envidiar y yo mejor me enfoco a trabajar en mí para poder el día de mañana quizá también poder presentar un libro al igual que tú. Y fíjate que este trabajo que tú haces, yo espero que llegue a muchísimos abogados, ¿no? No es tanto el tema a veces económico, sino el tema es, digo, al fin del día no estamos casados, ¿verdad? Estamos casados con el negocio, pero también con la causa. Sí, entonces, sin duda. una de estas causas sin duda es eso, ¿no? Lo que tú decías, resumiendo todo pasadito de hora que hablamos, es hacerle publicidad, pero no una publicidad comercial tan enfocada a esto, sino un tema de difusión, difundir este tema de justicia restaurativa, los alcances que tiene, ¿no? Los beneficios. También hablabas de los contras, porque también se reconoce que hay, tiene puntos débiles, sin duda. Entonces, creo que este libro que tú nos acercas, sin duda, yo deseo que sea el primero de muchos, ¿no? Y que sobre todo la gente que tenga la posibilidad de comprarlo, nos digas dónde lo pueden adquirir, dónde lo podemos adquirir. Por ahí he visto, porque sigo a mi amigo Josué en sus redes sociales, he visto que hasta va con la dedicatoria, ¿no? Órale, firmadito y todo, una dedicatoria, ¿no? Por supuesto, claro. ¿no? Entonces, sí. Para que quien quiera con dedicatoria y todo, nos puedas dejar un número de teléfono. Te dejo un número de teléfono también, un link, o cómo, amigo, pueden conseguir este libro. Ahorita los estoy distribuyendo yo, personalmente. Digo, es el primero, la editorial ahí, primera instancia, es una editorial que con quien me acercó la doctora Paola Jacqueline. Una buena amiga. Pau, si nos estás viendo, te mandamos un fuerte saludo. Abrazo, ¿no? saludos, sí. La verdad que muy agradecido con ella. Ella me escribió el prólogo incluso. Muy agradecido con ella también por el apoyo. Y ahorita lo estoy distribuyendo yo. Me llegó un paquete, la editorial me mandó el paquete directamente. Lo estoy distribuyendo yo desde el estado de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca, pues te hago entregas a donde quieras, no tengo problema. Ya a toda la República Mexicana también he enviado gente que me ha conocido en redes, en cursos, no sé, incluso en los concursos de mediación en los que estuve como asesor. También por ahí 2 personas ya me compraron. Entonces, pero ahí está, le estoy enviando yo directamente. Te mando un número si quieres, porque es directamente a mi WhatsApp. Ahí yo contesto personalmente, es mi número de trabajo, de oficina. Pues para quien lo quiera adquirir, ¿no? Sí. Pero, ¿nos podrías decir qué precio tiene, amigo? 380. 380 más envío. Más envío. Ok, perfecto. Sí. Excelente. Entonces, el envío es 100 pesos de envío mientras los mando los días jueves. Por una cuestión de logística de paquetería, se envían los días jueves con ese precio. Si quieren otro día, ya dependiendo del código postal, ya es el precio del envío. Perfecto. Pero si es únicamente los jueves, es costo de 100 pesos, 100 pesos. O sea, que ya saben, pues, ¿no? O sea, aprovechando la promoción. Exactamente, aprovechando la promoción. Sí. Pues, hermano, te felicito de verdad. Gracias, Un gusto. De verdad que esto, a mí, vuelvo al mismo punto, parte de la esencia del colectivo es eso. Traer abogados jóvenes, entusiastas, inquietos, sí. Esa es la esencia, curiosos. Eso es la esencia del colectivo, eso somos Comae. Somos un colectivo rodeado por gente joven, ¿verdad? Gente con experiencia. Y quiero agradecer, posiblemente ustedes no lo están viendo, pero quiero agradecer a mi amigo Don Ray, tema siempre tan eficiente en el tema de cámaras, al ingeniero Aníbal, a Benjamín, que también estuvo aquí apoyando, ingeniera Isela, el arquitecto Elian, a todos los que hacen posible este tema de voces matizadas, de estos programas. De verdad, siempre se lo he dicho, yo soy el orquestador, claro. Ellos son la orquesta, pero el orquestador sin su orquesta no es nada, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a mis amigos, a ti, amigo, por acercarnos este tan bonito libro desde la presentación. O sea, es una chulada desde la presentación. En fin, pues fue un gusto haber estado con ustedes. Ojalá pues la primera oportunidad que tengan, vayan a comprar este libro, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Algo que a mí me encanta a mí hacer es el olor a nuevo, libro, ¿no? Por supuesto, sí. Papel y todo. Josué Ferrer Rodríguez, oaxaqueño 100%, puro talento tenemos acá. Claro, y, como siempre. Pues muchísimas gracias, que pasen un excelente día viernes, amigo. Unas palabras que quieras decir para cerrar. Pues igual agradecer a tu audiencia, a toda la gente que nos está viendo. Compartan el video también, es importante, la información. Por supuesto. Y sobre todo resaltar algo que comentabas hace rato, más que no estamos peleados con el negocio, pero fíjate que algo que me ha gustado resaltar mucho es el conocimiento. Creo que el conocimiento es parte de nosotros como seres humanos, es algo que nos caracteriza de cualquier otro ser vivo en la Tierra, y esa es la intención, ¿no? Poder compartir el conocimiento que yo traigo, que a lo mejor es poco, sin duda para algunos, y pues ahí está, ¿no? Y además el libro está abierto a que se siga construyendo con comentarios de todos los demás. Claro. No es una verdad absoluta, es solamente una puerta, una ventana para que la gente se asome y empiece a cuestionarse lo que hay ahí, lo que yo escribo. No digo que esté bien, pero yo agradecería mucho a la gente que me cuestione, a que me alabe. Por supuesto. ¿No? Entonces la gente que me dice es que José, yo pienso que esto no es así, o no estoy de acuerdo contigo en esto, ¿por qué esto? Y esa es la idea de rebotar, de rebotar claro. ideas, de rebotar el conocimiento, e irlo construyendo más claro. grande, ¿no? Claro, esa es la por intención. supuesto. Terminando con esta frase que dice Josué, me hace recordar de amigo Sergio Osorio. Sergio también, si estás viendo este video, Sergio siempre dice que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte, ¿no? Claro. Entonces de nada nos sirve a nosotros tener un super cerebro si no compartimos el conocimiento. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche de viernes, así que ya saben, si se van a ir a portar mal, no se duerman muy tarde nada más, y pues muchísimas gracias, amigo, gracias a ustedes de verdad, nos estamos saludando en una próxima edición de este programa. Muchísimas gracias. Excelente viernes a todos. Gracias. Saludos.